Seguimos aquí en Suter con vos, el programa de los trabajadores de edificios, y nos visita hoy Pancho Pestana, porque hay que hablar de un tema que sin duda alguna, en alguna oportunidad hemos charlado con él. Recuerdo hablando incluso de la desmalvinización, ¿no? O no tratar el tema, o evidentemente lograr que toda esta cosa pasara o quedara allí en el tintero. Y estamos viviendo una etapa que por supuesto para el gobierno, pero también para los entes internacionales y para otros países, y para los británicos incluso, el tema ha vuelto a generar y está hoy en el tapete, y ha estado en las últimas palabras de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias. Bueno, todo eso lo vamos a charlar aquí porque es un punto inicial para tal vez poder explicarle a nuestros hijos qué ocurrió en aquella guerra, pero evidentemente también que el tema hoy vuelva a resurgir. Pancho, ¿por qué vos creés que este fenómeno se vuelve a dar? Bueno, vos fíjate que Malvinas es una causa nacional. ¿Qué significa que sea una causa nacional? Significa que representa en la historia argentina las relaciones conflictivas entre dos estados, Argentina y Gran Bretaña. Relaciones que son desiguales porque Gran Bretaña siempre fue una potencia y nosotros un estado en formación. Con lo cual la causa Malvinas resurge no solamente por lo que significa en sí mismo, sino por lo que representa en la historia argentina. Vos fíjate que los ingleses en 1806 y 1807 intentaron directamente establecer un enclave en el territorio, es decir, ocupar parte del territorio argentino. Fueron rechazados, sobre todo la segunda invasión inglesa, sorpresivamente por los criollos. Gran fracaso para los militares británicos, lo tienen ellos como una derrota histórica aparte dentro de su memoria colectiva. Después, obviamente, la vuelta de obligado. ¿Te acordás cuando aquel bloqueo anglo-francés, donde los barcos británicos y franceses avanzaron y fueron rechazados por nuestras tropas en esa legendaria batalla de la vuelta de obligado? Es decir, y hay otros hitos históricos por ahí que no tienen que ver con la guerra, pero tienen que ver con un proceso de endeudamiento, el pacto con la Baring Brothers, donde Argentina se comprometió fuertemente con capitales ingleses en un empréstito que fue prácticamente vergonzoso. Después el pacto Roca-Runciman, donde la Argentina prácticamente cede la autonomía en muchas cuestiones que tienen que ver con su economía con respecto a los británicos. Es decir, hay una relación que no muy bien estudiada en las escuelas y en las academias entre la Argentina y Gran Bretaña, y es una relación desigual, y la causa Malvinas de alguna manera apela a esa memoria colectiva. Ahora, imaginemos aquel escenario, año 1982, siempre se dijo que en realidad la guerra de Malvinas fue la última ficha o la última jugada de un gobierno militar que por supuesto estaba en decadencia y estaba a punto de generar que volviera la democracia, ¿no? Porque el pueblo, porque la gente, porque la situación no da para más. Y hoy por hoy, uno cuando analiza también el contexto en que en Gran Bretaña se da este reclamo, ¿no? de exigir a la Argentina que deje ya de pedir por Malvinas, ¿no tiene que ver también con esto, con una situación, digo, terminal de un gobierno que evidentemente pone el tema sobre la mesa como para jugarse otra carta? En la política nunca existe una monocausalidad, siempre hay muchas causas, es decir, no existe una sola causa. En aquella oportunidad, en el 82, había una idea por ahí dentro de la Junta, de lo que era la Junta Militar, de establecer un hecho político que le permitiera resurgir o resignificarse, pues ya estaba muy en crisis. Pero el gran problema se produce después de la ocupación de Malvinas, en la respuesta popular y luego en la agresión británica, porque vos acordate que en la Argentina, la primera ocupación, no hay muertos ingleses. Es decir, la guerra empieza con un hundimiento del Belgrano, es decir, la declaración de guerra prácticamente es un hundimiento del Belgrano, con lo cual creo que hay una tentativa por ahí inicial de la dictadura de establecer un hecho político importante, pero creo que se les va de las manos. Y en este caso, en el actual, sobre todo en la provocación inglesa, yo creo que más allá de la crisis interna que tiene Inglaterra y Europa en general, hay un problema más, digamos, atrás que es muy claro y preciso. Primero, a Inglaterra le preocupa la latinoamericanización de la causa Malvinas. Es decir, la causa Malvinas ya prácticamente podría decir que no es una causa argentina, sino sudamericana. Es decir, yo fui testigo en el Uruguay hace poco, pero muchos colegas me cuentan que viven en otros países sudamericanos que la causa Malvinas ya de alguna manera representa, digamos, un hito, digamos, en los procesos de liberación y en los procesos de autoafirmación histórica de los países latinoamericanos. A mí me llamó la atención en un congreso el año pasado,
intelectuales de distintos países de Latinoamérica hablándome de los héroes nuestros y contándome historias que yo por ahí no conocía. Es decir, hay un tema que creo que de alguna manera fue acertado, que fue esta idea de una respuesta en bloque. Y esa respuesta en bloque a Inglaterra le está preocupando, porque ven, de alguna manera, que Argentina y Sudamérica están conformando un bloque histórico de poder. Y eso en general Inglaterra siempre se encargó de deshacer justamente. Y cosa además que Inglaterra no está muy bien vista dentro de los propios países de la Comunidad Europea, bueno, ¿no? ni siquiera la ocupación de Malvinas bien vista hacia adentro. Exacto. El 60% de los ingleses... Eso te quería preguntar. Hoy había una encuesta que hecha en un portal, a través de internet, en un diario, pero a través de internet, que creo que era una muestra de 25.000 personas que respondieron, que el 57%, casi el 60%, decía que estarían de acuerdo en que las Malvinas fueran devueltas a los argentinos. A los argentinos. Y muy probablemente el pueblo inglés piense así. Seguramente ahora los ingleses dirán que en realidad fuimos los argentinos que nos infiltramos en el bloque y que votamos. Seguramente algo van a inventar. Pero yo creo que es evidente, porque también muchos músicos populares ingleses están expresando lo mismo cuando vienen acá. ¿Y qué de la figura de los Kelpers entonces? Bueno, los Kelpers es una población implantada. En definitiva, no puede hablarse de digamos, autodeterminación, porque es una población que es implantada después de una ocupación ilegal, es decir, después del desalojo de la población argentina que estaba en las islas antes de 1833. Entonces, la argumentación de la autoafirmación desde el punto de vista del derecho internacional es muy lábil, muy poco, digamos, seria, es la única que tienen y lógicamente la van a intentar valer. El gran problema es que algunos, entre comillas, intelectuales argentinos recurran a esa idea de la autoafirmación para justificar alguna posición política o ideológica, como pasó en un comunicado que hace poco salió por los diarios, ¿no? Que firmaron Sarlo, Lanata, etc. Pero de todos modos, lo importante aquí es entender por qué se remalviniza. Vos fíjate una cosa, y lo dijiste muy bien vos hace ratito, hubo una desmalvinización. ¿Qué significa? Hoy se podría hablar, sacar de agenda la cuestión Malvinas durante años, no se habló, ¿no? No hablar del tema Malvinas, no hablar del conflicto, ¿no? Porque la prioridad era recuperar las relaciones con los ingleses. Ahora, tampoco se hablaba de los veteranos, ¿no? De guerra, ¿no? Primero, loquitos de la guerra, problema de loquitos, después los chicos de la guerra, es decir, hubo una serie de categorizaciones respecto a los veteranos de guerra que tendían, digamos, a desnaturalizar la lucha que ellos habían entablado a partir del 2 de abril. ¿Qué hizo el pueblo? Lo que sabe hacer. Fue homenajeando a cada uno de sus héroes durante 30 años y hoy tenés en todo el país que la causa Malvinas y nuestros héroes es uno de los hechos históricos y sociológicos más homenajeados de la historia argentina. En todos los pueblitos hay una calle, por más chiquitito que sea, una plaza, un pequeño adoratorio, una escuela, un club, un kiosco. Es increíble. ¿Y esto qué significa? Significa que el pueblo reconoció, no solamente en los soldados nuestros que pelearon en Malvinas, sino en la causa Malvinas, reconoce esa herida abierta de la que se hablaba Atahualpa, ¿no? Y de la que seguramente tanto se va a hablar y tanta tinta, ¿no?, va a correr por allí. Pancho, muchísimas gracias, gracias por el aporte, por siempre acercarnos a estos temas, porque decía, es un tema del cual hemos hablado y mucho, es un tema también con el cual el sindicato realmente informa, genera charlas, encuentros, es un tema presente, ¿no? Han estado aquí incluso excombatientes, han pasado por el programa, siempre lo tenemos presente. Es un tema que no dejamos de lado y evidentemente llevaba este nuevo aniversario y por supuesto también todo lo que se está diciendo a tratar de tener una visión, ¿no?, dentro de esta remalvinización, como se lo ha definido, se lo ha llamado. Nosotros enseguida regresamos acá a Sutercom.